Bendiciones, hermanos, les damos la bienvenida a la casa del Señor. Amén. En este maravilloso día, todos los días son buenos en el Señor. Amén. Sí, Todos los días. Maravilloso. Aleluya. Es el Señor Jesús. En este día, mis hermanos, el Señor me dio el privilegio de traer un tema tan precioso como es el pecado. Y le digo que precioso, mis hermanos, porque cuando podemos conocer la raíz, el significado real de lo que es el pecado, ahí es donde decimos, wow, a veces estaba haciendo yo cosas personalmente que no sabía que eran desagradables al Señor, que pensaba que eran cosas normales, porque el resto de la gente las hacía, decía, esas cosas no tienen gran importancia, pero en el mundo espiritual, mis hermanos, tienen un gran valor, un gran valor. Inclusive aquí vamos a hablar todo lo que son las iras, la gritería, las cosas que a veces decimos, no tiene nada de malo, porque enseguida se basan al versículo que dice que airaos, pero no pequéis. Entonces es permitido airarnos y enojarnos con furor, o porque por las cosas del Señor es una ira santa. No, mis hermanos, no hay ira santa, eso no está ahí, eso no está ahí. Así que vamos a adentrarnos en la palabra, mis hermanos. Sabemos que esta clase es para, bienvenida mi hermana, esta clase es para discipulado, mis hermanos. Yo siempre he dicho, aquí estamos los que queremos estar, no los que, como la gente dice, es que estamos los que deberíamos de estar. No, estamos los que queremos aprender y seguir adelante, mis hermanos. Amén. Lo hemos hablado anteriormente, no todo lo que es el ministerio del discipulado es para todos. Hay mucha gente que se mantiene aparte de todo lo que son las clases, pero todo esto es importante para poder desarrollar una vida espiritual agradable a Dios. Mucha gente piensa que si se empieza a discipular o empieza a venir a las clases, ya van a ser inmediatamente puestos en el ministerio, a ser lanzados al equipo de evangelismo, al equipo de la alabanza, o al de dar clases, discipulado, pastorear. No, mis hermanos, el discipulado es importante porque no es solo para conocer nuestros dones, desenvolvernos en el ministerio de Dios, sino también como iglesia. ¿Cómo desenvolvernos y ser agradables día a día para agradar a quién? ¿Al pastor? A Cristo, ¿verdad? Aquel que dio la vida. A ese es a que queremos agradar, al Padre. Para esto es el discipulado, para día a día ser más como ¿quién? Como Cristo. Amén. Esa es nuestra meta de nuestra vida, mis hermanos, parecernos más al Señor. Mucha gente dice, no, es que enfócate, son las almas, las almas. Eso es parte de ser como Cristo. Cuando nosotros desarrollamos un comportamiento como el de Cristo, va incluido la evangelización. ¿Por qué? Por el amor. Cuando día a día vamos mejorando en la lectura de la palabra, en la oración, tenemos más comunión. Cuando estamos congregándonos, buscando de Dios, cambiando nuestra forma de actuar y de ser, ese es el camino que nos lleva a ser como Cristo, sí, pero desarrollamos el amor, y por medio del amor es que se desarrolla ¿qué? El amor por las almas, la evangelización, y la hablar de la gente de Cristo. Así que, mis hermanos, una palabra que el Señor me dio para este día fue: ¿qué es para ti el pecado? ¿Qué es para ti el pecado y cómo lo definimos? Porque si me pongo a preguntar, muchos de nosotros teníamos diferente pensamiento acerca de lo que era el pecado. Muchas de las veces la gente puede decir, oh, si el matar a alguien, o el robar, o el maldecir, o el mirar mal a alguien. O sea, mucha gente lo denomina de acuerdo a que... Pero aquí nos vamos a dar cuenta que la definición de lo que es el pecado viene a ser expresado de diferente forma en cada uno de nosotros, pero es a causa de lo que hay dentro, la concupiscencia. Porque la concupiscencia es la que viene a desarrollar en sí el pecado oculto en nuestra vida. Y ahí vamos a entrar. Padre, bueno, el pastor ya oró por esta palabra, ya está ungida, así que Señor, toma el control de mi voz y de cada uno de mis pensamientos. Señor, sé tú, Padre amado, hablando esta palabra en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te la entregamos a ti, papá. Dice así: ¿qué es para ti el pecado? Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su palabra y los mandamientos. ¿Cómo creen que lo hacemos? Cuando ustedes desobedecen a Dios o a la palabra de Dios, ¿qué creen? ¿Cómo lo hacen? ¿Consciente o inconscientemente?
Nosotros los hijos de Dios, ¿cómo lo hacemos? Porque habla de conscientemente o inconscientemente desobedecemos a Dios. Y podemos decir algunos inconscientemente o conscientemente. Yo pienso que si nosotros somos llamados hijos de Dios es porque conocemos la palabra y sabemos lo que está en la palabra y lo que es desagradable a Dios y lo que es pecado para el Señor. Porque por eso muchas de las veces ahora yo entiendo, ahora que estoy en Cristo, que cuando yo estaba en el mundo, yo lo hacía inconscientemente porque yo no conocía a Dios, no conocía la palabra del Señor. Y la gente me decía, no, es que tú estás haciendo eso, es pecado, es pecado. Y yo decía, pero realmente ¿qué es pecado? Si yo ni siquiera conocía al Señor, no conocía ni la palabra, no conocía nada, y gracias a Dios, porque tampoco sabía de las vírgenes ni santos. Pero bueno, eso le plació al Señor. Entonces realmente ahí entendemos que era inconscientemente que yo pecaba, porque yo no conocía, no se me enseñó tampoco valores que me dijeran. Me enseñaron pocos valores, pero no los desarrollé tampoco. Entonces no sabía lo que era entre bien y mal, y para mí hacer truanerías o hacer cosas indebidas para mí era algo normal, porque era el ambiente en el que yo me había desenvolvido. Pero no significaba que estaba correcto, pero tampoco sabía que estaba mal, porque todo mi alrededor, el ambiente en el que estaba, lo hacía. Entonces decía, es algo normal. Cuando la gente venía y me decía, es que eso es normal, pero para mí era normal, y en el ambiente en que me desenvolvía era normal. Pero realmente para las personas que conocían a Cristo sabían que no era así. Por eso el Señor en su palabra nos dice, más te valía no haberme conocido, porque al menos ignorantemente tenía el beneficio de misericordia. Pero hoy en Cristo, mis hermanos, lo hacemos conscientemente. Porque si realmente me puedo llamar un hijo de Dios, entonces significa que yo conozco la palabra y conozco a Dios. Y conozco sus mandamientos. No puedo decir que yo soy hijo de Dios cuando no conozco las reglas o los mandatos de su casa. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, cualquiera que sea la forma, siempre será a causa de ser guiados por una actitud que... ¿Por qué somos guiados a hacer pecado en nuestras vidas? Por una actitud que es rebelde. Todo pecado viene a causa de ¿qué? De la rebeldía. Rebelarnos a las leyes, a los mandatos que pusieron los padres, los que ponen en las escuelas, los que ponen en los trabajos, los que ponen en las iglesias. Es el que se revela a todo mandato puesto, a toda autoridad. Para él es lo mismo desobedecer a la mamá como desobedecer a un policía, o estamos hablando de un líder religioso. Una persona que es rebelde no tiene un control total. Entonces dice, la misma concupiscencia que actúa en nosotros. Esa es la rebeldía. La rebeldía es el pecado oculto en nuestras vidas, pero se le llama ¿qué? Concupiscencia, porque está en nuestra mente. Vamos a ir a Santiago 1:13. Bendito es el Señor Jesús. Maravillosa es esta palabra, Señor amado. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Dice que la concupiscencia te llegó a ti, dice que está ahí. La concupiscencia está en nosotros. Esa es la que está en nosotros. Y esa es la que atrae que el pecado, que es la que nos seduce. El mismo pecado que está donde en nosotros. ¿A causa de qué? De la rebeldía. Porque dice que no podemos decir, es que Dios me está tentando para que... Yo lo escuché muchas veces. Muchas veces el mundo lo escuchaba. Ay no, Dios, no me tientes así, porque muchos lo hacían chiste, otros lo hablaban de verdad, pensando que era Dios poniéndolos a prueba por un pecado que ellos habían dejado anteriormente. Y ahí ahora en Cristo nos damos cuenta que realmente la concupiscencia estaba ahí. Esta persona no había sido libre de la concupiscencia. No era que Dios lo estaba tentando, a Dios nadie lo puede tentar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia ni el pecado estaban en él. Por eso es que nadie podía tentar al Señor, porque nada de eso estaba en él. Había santidad en su vida. Amén. Dice así. Entonces, ¿cuál es la definición de concupiscencia?
La concupiscencia, ese está medio enredado, lo voy a dar así como es, porque dice, viene del verbo latín que significa concupiscenti. Es el sustantivo y derivado del concupisco. Concupiscere y concupiri, dice, cuyo significado es desear ardientemente. Fíjense lo que tiene, desear ardientemente, anhelar, codiciar fuertemente. Este verbo está formado por el prefijo con convergencia de reunión. Se los voy a desglosar porque cuando yo lo estaba leyendo, yo le digo al pastor, yo lo estaba leyendo y desglosando y dije, no, espérenme, dije, wow. Para aquellos que dicen que las fiestas como el 14 de febrero no tienen nada de malo, porque es el día del amor y la amistad. Aquellos que dicen, es el día del amor, no pasa nada, que le den rosas, chocolates, no hombre, esto es algo normal, que quiera pasar con su pareja, su novia, es algo bonito, pues eso no es religiosidad, que nos digan que no lo practiquemos. Lo hemos dicho, practíquelo todos los días, otros días, pero no ese día, porque ese día hay un fin. Y miren, cuando estaba buscando lo que era la concupiscencia, ¿verdad? Nos está dando la definición que dice que es desear ardientemente, anhelar, codiciar fuertemente. Y dice, el prefijo de esta convergencia empieza con lo desglosa, concupiscencia lo va a desglosar. Dice que la palabra con se desglosa, es reunión. Estamos hablando para lo del verbo latín. Dice que es reunión. Solo dos letras están manifestando reunirse. La letra S, la S de casa, dice, indica el proceso y verbo de cupido. Cupis, cupere, cupivi, cupido, que significa desear, anhelar y ansiar. Y esto que nos lleva, dice, a esa raíz se le añade el sufijo de NT, que son las últimas letras con la de IA, que indica agente. ¿Qué es lo que indica total? Dice, por lo tanto, la palabra junta, desglosada parte por parte, ¿saben qué significa? Dice, es la cualidad del que desea y anhela reunirse ardientemente. Eso es la definición de concupiscencia. Y cuando lo define así dice, wow, ¿y qué es lo que realmente desea y anhela reunirse ardientemente el 14 de febrero? Las parejas. Es muy bonito, sí. Los maridos a las mujeres les llevan flores, chocolates, pero ¿a qué lleva eso? ¿A qué lleva? A un encuentro, ¿verdad? Sexual. Igual los novios, te llevan rosas, chocolates y la mujer, ¡ay! El día del amor. Y ya que vienen a caer al deseo ardiente. Aquí mismo lo está aclarando. Es la cualidad del que desea y anhela reunirse ardientemente. Eso es lo que ocasiona ese día. Desear y anhelar reunirse ardientemente para tener que un encuentro sexual. Y de eso es esta celebración. Y hablando con el pastor le digo, amor, y si le sigo te vas. Porque las rosas tienen un significado muy fuerte. Exactamente, estamos hablando de las rosas rojas que significan pasión, amor, el chocolate, que en la antigüedad se le llamaba como un elixir para levantar el apetito sexual. ¿Y por qué explícitamente se tiene que usar esas cosas? Chocolate y rosas. Y el muñequito todavía ahí bien desnudo, provocando ahí. Yo cuando lo estaba desglosando yo dije, no señor, será, yo no pienso que yo esté viéndome al más allá, dije, como que ya estoy, no, son cosas que el Señor va manifestando en su palabra. ¿Y qué es eso, mis hermanos? La concupiscencia. Y no solo estamos hablando para lo de ese día del 14 de febrero, que ya viene, así que pónganse listos. Y no solo para lo de ese día, estamos hablando que es algo que está en nosotros. ¿Qué es lo que lleva la concupiscencia? El pecado en nuestra vida. Nadie nos está tentando, es algo que está en nosotros. Es como decir, entonces esa es una deidad. En ese día lo que se mueve, exacto, es una deidad que se mueve en ese día. Entonces, el decirlo, es celebrarlo en ese día, mis hermanos, es estar celebrando parte de la deidad que fue impuesta para ese día. Estamos siendo todavía envueltos en las garras de ¿quién? Del maligno. Por eso les digo, quieren hacerlo, háganlo. No tiene nada de malo que ame a su esposa, que a su novia, pero háganlo en otro día. Hay muchos días en los que podemos manifestarlo, no solamente ese día. Y cuando lo haga, hágalo para agradar a Dios, no porque tiene un deseo ardiente, sino porque diga, es que el amor
de todo lo que hace por mí, de lo que se esfuerzan por mí. Hay que darle a una muestra más allá de amor, de agradecimiento. No solo por querer esperar cosas, ustedes saben, ¿verdad? Carnales. Continuamos, dice. Después que la concupiscencia ha conseguido, da a luz ¿qué? El pecado. Lo dice Santiago 1:15. Amén. Deja que lo busquen un poquito y después lo vamos a leer. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, Siendo consumado, da a luz a la muerte. a luz a la muerte, ¿verdad? O sea que la concupiscencia es que un pecado de qué? Un pecado de muerte. ¿Por qué la concupiscencia trae pecado de muerte? Porque es un pecado de qué? Sexual. Es un pecado que atrae lo más profundo de nosotros. Un deseo. Cuando estaban viendo la definición, todo lo habla como exageradamente, porque es algo más allá. La concupiscencia es algo que está arraigado en cada uno de nosotros. Pero todo eso viene creciendo a causa de qué? De la rebeldía. La rebeldía que había en nosotros. Y si hay, se va en el nombre de Jesús. Ahora se va a ir. Porque dice que cuando la verdad, la palabra sale a la verdad, lo oculto ya no es manifestado. Amén. Dice que se manifiesta a causa de la luz de la palabra. Así que vamos a continuar, dice. Entonces la base del pecado se encuentra ¿en dónde? En la rebeldía. ¿La rebeldía con quién? ¿Contra quién es la base del pecado? ¿Dónde se encuentra la rebeldía? Pero ¿contra quién viene la rebeldía de nuestras vidas? Contra Dios. Contra Dios y sus mandamientos. Dice, la rebeldía en hebreo es mará. M-A-R-A-H. Mará. Que significa rebelar, contender, ser rebelde. En otras lenguas semíticas, como en el arameo, significa enojar, contender. En Siria significa disputar. En Arabia él dice, totalmente dice, el que se rebela, contiende, se enoja y disputa. Esa es la rebeldía. La rebeldía es el que contiende, se enoja y disputa. Un corazón rebelde es en realidad nosotros siendo ¿qué? Orgullosos. Esa es la rebeldía, el orgullo que hay en nosotros. Queriendo probar que sabemos más que Dios y que el resto de las personas, apoyándolos solo en nuestro propio entendimiento. Cuando yo lo estaba leyendo ayer, yo dije, ay Señor, esa era yo. Esa era yo totalmente. Porque yo me recuerdo que antes de conocer al Señor y después conocí al Señor también. Hubo un tiempo que los primeros años de haber recibido al Señor, yo estaba entregada totalmente con el Señor, pero yo no sabía que ni había rebeldía todavía. ¿Por qué? Porque todavía yo todavía dialogaba. Yo todavía estaba actuando en rebeldía. Había cosas que decía, es que esto no es así. No, esto es así, yo ya lo leí, esto no dice así y no es así. Y había cosas que yo hablaba y decía, pero que no estaba bien delante del Señor. Pero por causa de que había orgullo y rebeldía aún dentro de mí, que yo no sabía que estaba ahí, entonces eso se manifestaba. Así era como se estaba manifestando. Entonces dice, entonces nos apoyábamos solo en nuestro propio entendimiento. El corazón rebelde piensa que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas, sin ayuda de nadie, y aun cuando pide ayuda o consejo a los demás, no toma en cuenta a nadie. Maravilloso es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que piensa? ¿Qué es lo que piensa el rebelde siempre? Que él tiene ¿qué? La razón. Que él tiene la razón y que no necesita ¿qué? Ayuda. ¿Verdad?
y que a nadie le pide consejo porque dice que, no, eso es lo que ellos piensan, no me interesa. Eso no es así. Yo sé cómo es. Eso no es verdad. Entonces no se le toma en cuenta a un consejo de nadie, porque esta persona lo sabe todo. Y yo cuando lo leía dije, ay Señor, dije, yo siempre peleando con el pastor, pues antes de ser pastorita. Ay, sí, no. Y yo decía, no, es que yo, y me acuerdo que él siempre decía, ay, tú eres como el PRI. Porque en México ahora ya le ganan. Antes no le ganaban al partido PRI, nunca le ganaban. Y ahora le digo, ya le ganaron, ya me ganaron. Pero siempre me decía, ahí viene el PRI, ahí viene el PRI. Me digo, él ya mismo estaba declarando sin saber. No, ya estaba la rebeldía en mi noche, la culpa pastor. Pero bueno, son cosas que yo digo, wow, Señor. Pero el Señor nos va sacando de esas áreas por su misericordia. Porque ahora son palabras que venimos leyendo y decimos, wow, qué bonita la palabra, mira, Señor, y que yo la quiero. Pero no llegaba a un entendimiento total en nuestra vida. Y eso es lo que pasa hoy en día. Estamos leyendo las Escrituras solamente por la superficie. Y el Señor no nos mandó a buscar la palabra por la superficie. Él dice que vayamos ¿a dónde? A las profundidades. Ahí es donde el Señor nos quiere, en las profundidades, mis hermanos. Toda la parte de arriba es para aquellos que, esos orgullosos que se creen saberlo todo. Por eso era que cuando yo la leía no sabía nada, porque había orgullo. Pero cuando vamos más sumergiéndonos con el Señor, ahora que ve cambios, dice, te llevo ¿a dónde te llevo? A las profundidades de su palabra. Dios es maravillosa. Dios no lo podemos decir que porque oro mucho, que porque yo estoy buscando, voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, y yo leo, y yo sé que tú me revelas. Hay cosas que el Señor a veces no permite que se abran las profundidades para nuestra vida por causa de que aún hay que rebeldía en nuestro corazón. Y siempre decimos, Señor, hazme libre, hazme libre, hazme libre. El Señor siempre quiere hacerlo libre. ¿O creen que el Señor nos dejó en la esclavitud? Todavía no. Cuando recibimos a Cristo, Él nos sacó ¿a dónde? De la esclavitud y nos trajo a la libertad. Entonces significa que Dios nos quiere libres. Ajá. Hasta la misma palabra dice que el sabio se hace que no sabe nada para aprender más. Pero ahora en día todos saben y no aprenden nada, porque ya creen saber todo. Exacto. Entonces ahí es donde ya estamos más, el pueblo más confundido. ¿Y qué vamos a encontrar? Un pueblo más apagado, un pueblo enfermo. Un pueblo enfermo, que no prospera, no camina, un pueblo en temor, que le dan una mala noticia, cualquier cosa, y lo que hace es decaer y se preocupa. Cuando un pueblo sano en Cristo siempre está declarando victoria, porque la mano de Dios va a obrar. Cada momento, cada mala noticia en nuestra vida tiene que ser, Señor, gracias, porque algo bueno viene para tu vida. Porque en esos momentos, nosotros lo hemos leído en toda la palabra, los momentos más tristes, más feos de la Biblia, cuando el Señor procesaba a la gente, después venía una gloria manifestada del Señor en la vida de cada uno de ellos. Y eso es algo que el Señor quiere, que aunque el mundo esté pasando lo que pase, nosotros sigamos viéndolo a Él. Señor, ¿qué es lo que vas a hacer en medio de esto? En medio de esta tempestad, en medio de este problema, ¿cómo te vas a manifestar? Yo quiero verlo, no por preocupación, sino por éxtasis de decir, wow, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, manifestándose otra vez. Dice, vamos así, dice, esta persona no quiere ayuda de nadie, no pide consejo y ni toma en cuenta el consejo, y siempre está tratando de imponer su misma visión o pensamiento a los demás. En vez de que esta persona les diga, esta persona siempre está contrarrestando y tratando de poner lo que él piensa y lo que él quiere en los demás. Dice así, para entenderlo necesitamos conocer cómo entró la rebeldía, el pecado, ¿a dónde? Al mundo. Al mundo, vámonos al principio. La base de todo. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén y le encargó que lo cultivara y lo cuidara. Sin embargo, le dio una orden muy clara. Génesis 2:16. Génesis 2:16 a 17. Dice así, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer.
el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre podía comer de todos los árboles del jardín del Edén, menos de uno, el que les había dicho el Señor. ¿El árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y fue precisamente de esa prohibición que se valió ¿quién? La serpiente, el diablo, para tentar al hombre y a la mujer. Justamente de ahí fue donde se valió la serpiente. Génesis 3, 1, 5. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó, ¿a quién le preguntó? A la mujer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Aquí lo que estamos leyendo dice, es verdad que Dios les dijo. Dice les dijo, aclarando que él sabía que le había dicho a Adán y Eva. Pero él solamente estaba confrontando ¿a quién? A Eva. ¿Por qué? Porque es lo que busca siempre el enemigo, dividirlos. Ellos eran la familia en el Edén, ya eran una familia. ¿Y qué es lo que ocasionó el enemigo? Vio un momento de qué? Un momento, una oportunidad, y agarró a Eva como solita, ¿verdad? En el Edén. Dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer? Fíjense. Ya ella le habló diciendo específicamente. Él ni siquiera sabía específicamente cuál era, pero ella lo mismo lo confirmó. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, y la especificó todavía cuál. Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente astutamente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Algo de lo que esta palabra yo cuando la estaba leyendo me está ministrando porque digo, wow. Él hace sentir a Eva en una forma tan confiada que él hace sentir que le está hablando a Adán también, pero Adán no estaba presente, solamente Eva. Y él está incluyendo al mismo Adán en la conversación. Y cuando lo incluye, lo hace sentir como realmente él está sabiendo también de lo que él está hablando. O sea, y Adán ni siquiera está presente. Y él en todo momento lo está generalizando a los dos. Y eso es algo que lo hace dar confianza a quien, a Eva. Y dice así, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto, comió, y también le dio a su esposo, y él comió ¿con quién? Con ella. Ahí comió él también con ella. Imagínense nada más el enemigo, ¿verdad? Siempre ha sido, mis hermanos, siempre ha sido la fuente. ¿Cuál es la fuente? De querer saber más. Siempre ha sido esta la fuente. Dice, aquí vemos claramente la forma en la que el diablo había obrado desde el principio, en su intento por engañar ¿a quién? A los seres humanos. Primero habló a solas ¿con quién? Con Eva. Esperó el momento en que Adán y Dios no estaban presentes, porque acuérdense que el Señor caminaba en el huerto del Edén, pero en ese momento estaba ¿quién sola? Eva, y tampoco Adán estaba alrededor, y en ese momento el Señor no se estaba paseando por el jardín del Edén. Entonces en ese momento que aprovechó un momento de vulnerabilidad y soledad. Luego vemos que actuó ¿con qué? Con astucia, con simpatía y conocimiento. ¿Por qué tenía conocimiento? Creó dudas y apeló al deseo que proveía el árbol como fuente de sabiduría, poder y de grandeza. O sea, él ¿cómo se dice aquí? Él apeló al deseo. O sea que era un árbol tan bonito, diferente a los demás, que ya era deseado, simplemente por el hecho de verlo.
O sea, era algo, un árbol hermoso, porque dice, apeló al deseo que proveía el árbol como fuente de sabiduría. Tenía que ser diferente al resto de los árboles, porque había sabiduría en él, del bien y del mal. Y dice que actuó con qué, con conocimiento, porque la serpiente sabía. ¿Qué mejor persona que caminó realmente con el Señor? Él actuó con la ignorancia de Eva, pero con el conocimiento de él cuando estaba ¿dónde? Ministrando la presencia del Señor. Porque recordémonos que él estaba ahí ministrando la presencia del Señor. Y él conocía todo lo del Señor, ¿verdad? Porque usted cuando es un guarura, una persona que le sirve a alguien muy especial, tiene que conocer como mayordomo para servirlo y honrarlo bien. Tiene que conocer hasta todo, que le gusta, que bebe, a dónde va, a dónde viene. Tiene que conocerlo todo para poderlo servirlo bien. Y eso es lo que envió la serpiente, conocimiento con Eva. Y Eva tenía conocimiento de la majestuosidad de Dios. Les pregunto yo a ustedes. No, para mi pensar no la tenía. Porque ¿con quién caminaba Dios? Con Adán. No dice que caminaba con los dos o que caminaba con Eva. No estoy haciendo otra enseñanza ni una otra doctrina, pero es algo que nos lleva a ir más allá. Realmente Eva no tenía tanta cercanía o conocimiento de la real presencia del Señor, sino que Adán totalmente, Adán la tenía. Adán sí la tenía, una comunión más íntegra con el Señor. Por eso es que el Señor le demandó tanto a Adán y era tanto su enojo, porque ella le había puesto todo a Adán sobre sus manos. No dijo ustedes dos, se lo entregó todo a él para que él y su mujer pudieran tomar el control de lo que el Señor les había dado. Y por eso es que todo viene sobre Adán, esa carga tan fuerte. Hoy en día a veces decimos, la mujer tiene mucha carga, la mujer se carga porque quiere. Muchas de las veces sí, no todo el tiempo, muchas de las veces es porque la mujer así es. La mujer es, yo siento que el Señor nos ha dado una mente tan grande, tan sensible, tan sobrenatural, porque la mujer desempeña muchas acciones en un mismo ratito, cocinando, lavando, limpiando, hablando hasta por teléfono. No yo, pero he visto mujeres así, yo digo, oh, wow, Señor. O sea, son cosas que... Son las Déboras. Las Déboras no, son hijas del Señor, con una sabiduría tremenda. Una sabiduría que solamente la ha puesto el Señor en nuestra vida. Y eso es algo que yo digo, wow, Señor, pusiste tanto dar vida, cosas tan hermosas. Pero en el hombre también el Señor puso lo que es la autoridad. Una autoridad tan hermosa, tan grande de proveer, ay, no, es que es algo tan hermoso lo que es el sacerdocio, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. Es maravilloso cuando un hombre desempeña el papel como padre, como esposo, como hijo, como siervo de Dios. Es algo precioso. De verdad que yo le agradezco al Señor que esté levantando hombres en estos tiempos, que nosotros estuvimos viendo un discipulado muy bonito, muy hermoso, que como dijo el Señor, tomen de la buena palabra y lo que no, deséchenlo, pero tomen de lo bueno. Y la verdad estuvo bonito, estuvo muy hermoso, aprendimos muchas cosas también. La mayoría las sabíamos, pero hay otras que aprendimos a implementarlas de diferente forma. Y algo de lo que yo podía ver yo en la reunión era pura mujer. Mujeres, eran hombres contados. Tres hombres, ¿verdad? Imagínense, eran contados como de 250, muchas personas, mujeres. Y yo digo, wow, Señor. Wow, Señor. De verdad, mis hermanos, que en este tiempo encontrar un sacerdote del Señor está tremendo. Y no es porque el Señor no quiera, es porque el enemigo se ha encargado de romperlo. El enemigo se ha encargado de estar quebrantando al hombre para que no llegue a cumplir que el propósito por el cual fue enviado a la tierra, igual a la mujer. Igual a la mujer, mis hermanos. Y yo digo, yo no tengo problema en que la mujer, lo hemos hablado anteriormente, que la mujer desempeña un papel importante en la iglesia, lo desempeña. Claro que sí desempeña un papel muy importante, pero también lo que es el sacerdocio, no hay nada como el sacerdocio. Una mujer no puede ser sacerdota. No puede ser sacerdota. Una mujer que no tiene esposo en la casa,
que es madre soltera, a ella le toca estar luchando y encomendarlo al Señor, que Él sea la cabeza de la casa, en lo que el Señor manda a alguien para que cumpla esa función dentro del hogar, dentro del matrimonio o dentro del ministerio. Pero realmente, mis hermanos, les digo algo, que el enemigo se ha levantado tan grande queriendo quebrantar, y eso no solamente quebranta ministerios, quebranta familias enteras. Y si no hay una figura paterna en el hogar, entonces tenemos hijos que desviados. Muchas de las veces podemos ver, como les decía yo, mi mamá era soltera, pero ella trabajó tan duro que yo soy abogado, soy arquitecto, sí, pero no quiere nada con Dios. Y realmente el Señor levantó la cabeza en la casa, no solamente para ser los hombres de bien y trabajadores. Lo que Dios siempre quiere es que busquen ¿qué? De su presencia. Realmente aquí, que sea doctor, que sea médico, es una bendición. Que sea un cristiano desarrollando un puesto importante en la sociedad y benéfico, eso es maravilloso. Pero una persona que tiene un buen puesto y no tiene a Cristo no está en nada, mis hermanos, en nada. Entonces son cosas que el papá tiene que manifestar en el hogar. Las mujeres podemos enseñar y decirles, pero no hay nada como cuando hay una autoridad. Yo lo he visto en mi casa con mis hijos. Con mis hijas, él siempre trabajó y no lo vi, era yo más la encargada, y él a veces. Pero ahora con los chiquitos, que él está constante con ellos y guiándolos y educándolos. Y a veces yo digo, ay, les grita muy feo, pero a veces cuando veo cómo ellos se comportan, cómo actúan, cómo hablan, yo digo, wow, mis hijos son una bendición. Sí, pero no son una bendición por ser una bendición así solo como que, ay, son buenos niños. No, hubo una vara que estuvo ahí midiendo y dirigiendo. Y no digo todavía que ya lo hicimos, ya. No, todavía nos queda camino. Por eso es importante poner las bases bíblicas sobre nuestra familia, para que no venga quien la serpiente a engañar a nuestros hijos. Porque eso es lo que está encargada, de venir y robar el sacerdocio del varón que ha puesto el Señor aquí sobre la tierra. Inclusive a las mismas mujeres también, que ha venido a desvalorizarlas y decir, tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieres, eres independiente, y mujeres rebeldes que no se someten a nadie. Y eso no es agradable al Señor, mis hermanos. No es agradable al Señor. Que le haya tocado estar luchando sola, está bien, siga adelante, pelee y dele con ganas, pero siempre esté pidiéndole al Señor que le ponga ¿qué? Que le ponga una cabeza. Así que continuamos, mis hermanos. Y lo digo porque es la serpiente que se movía antes, es la misma que se sigue moviendo hoy. Con astucia y sabiduría, era que viene levantando poder y grandeza. Yo soy aquí, yo soy allá, pero nos aparta ¿de dónde? De la presencia de Dios. Dice así: ¿cómo actuó la serpiente? Con astucia. Y astucia viene del latín, que significa, la astucia es la capacidad de un individuo para valerse de un ardid, como de una trúa. ¿Cómo le llaman cuando hacen un mal negocio? Un trueque, ajá. Dice que es aquella persona que actúa como con astucia, un mañoso astuto, el que tiene artimaña, sutileza, sagacidad, viveza para lograr ¿qué? Sus fines. Bueno, eso es lo que hace este individuo. Es ser ventajoso, Ajá. que toma ventaja. Esa es la capacidad de un individuo, se vale de un ardid. Es un mañoso astuto que tiene sutileza, artimaña, sagacidad y viveza para lograr sus fines. Por eso vamos a ver mucha gente a veces que decimos, pero ¿cómo es posible que me engañó a mí? Yo tan inteligente y yo estaba ahí encima y yo estuve viendo y aún así me engañó, porque son personas hábiles. Tienen conocimiento, esas personas no actúan ignorantemente. Ellas se preparan para hacer lo que quieren hacer. Así como se preparó la serpiente para encontrar el momento adecuado y llegar con Eva y hablarle y decir todo lo que tenía que decir. Estas personas son iguales. Esa es la capacidad que tenía la serpiente, la astucia. Y esa misma astucia es la que vemos hoy en día manejando y manipulando muchas de las veces en las iglesias. Las mujeres trabajando, que el espíritu jezabélico, que sí, también, como sea. Pero también como la serpiente, como con astucia. Porque son mañosas, tienen artimaña, son sigilosas. Y ay, mi amor, ay, ¿y
sí, cariño, con cara de piedad, dice el Señor que tienen, pero... Y así es como están trabajando los ministerios. ¿Para qué? Para poder tener lo que ellas quieren. Para poder tener lo que ellas quieren. Dice así: la serpiente fue hábil para engañar con cautela y delicadeza. Comienza con una pregunta de la cual ella misma ya sabía la respuesta. Habla con Eva como si fueran, ¿qué? Amigas, conversando sobre algo rutinario. Ay, ¿cómo está tu día? ¿Bien? Ay, qué bueno. Ay, no, sí, me he sentido enfermado, ¿verdad? ¿Por qué? Y ya ahí se le metieron, y cuando acuerda ya platicó hasta de cuando estaba en el kinder, acabó. Porque son gente que actúa con astucia, que le saca para poder utilizarlo después en su contra. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente. Vamos a leer estos puntos con los que trabajó la serpiente. Uno de ellos fue con conocimiento. Si quieren apuntarlo, los que están escribiendo, para que sepan cuáles son las armas con las que trabaja el enemigo. El enemigo nunca va a actuar ignorantemente. Que no le salgan las cosas como ella piensa, eso es otra historia, pero dice así: con conocimiento. Y la definición de la palabra conocimiento en hebrea se llama yada, que significa saber. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento diciéndose así: conocer a Dios íntimamente. Con conocimiento, conocer a Dios íntimamente. Esta es la palabra, se utiliza así en el Antiguo Testamento, se utiliza como una persona que tenía conocimiento, no sabe de conocimiento, era una persona que tenía que conocía a Dios íntimamente en su vida. Hoy en día hablamos de una persona con conocimiento y hablamos que sabe de leyes, sabe de las constelaciones, sabe de medicina, botánica, de construcción, de ciencia, pero realmente con conocimiento era conocer a Dios íntimamente. Así la definía el Antiguo Testamento. Dice así: eso nos demuestra que la serpiente tenía un conocimiento íntimo de Dios. Y estas fueron las armas que él utilizó para seducir a Eva, la cual no había tenido una relación tan íntima y cercana a Dios, por lo cual no tenía conocimiento. La serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería la desobediencia. Ella sabía las consecuencias que traería la desobediencia, porque él mismo, oh my God, Dios de gloria y de poder, dice, se había informado bien y presentó su argumento de forma engañosa, pero con firmeza. Creó dudas en el corazón de Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso, porque le engañó al transgiversar el significado de la palabra muerte, cuando le dijo: oh, no morirás. Lo explicó que la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios. Dígamelo. Y mitad son verdad. Ajá, mitad, o sea, porque mentiras a medias. La que dice el texto, pero no el contexto. Nada, te lo Así lee el es. texto, pero no te lee el contexto. Le da la acción, pero no la consecuencia. Así fue. Sí, toda la gente dice, salvo por el enemigo, para, con la astucia, y diríamos nosotros, pero ¿cuál es el fin de él? ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Crear que la muerte espiritual. Y eso que crea la separación entre el hombre y Dios. ¿No está Dios ahí? Hay una separación entre Dios y el hombre. Dice, apeló al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Le dijo: llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y ella dijo: wow, el que hizo todo esto no significaba, ella sabía quién era Dios, pero no significaba que lo conociera a profundidad. Sabía quién era lo que había hecho.
Por eso dijo, wow, ser como Dios. Si lo hubiera conocido íntimamente, no, ni siquiera hubiera pensado ni lo hubiera permitido. Porque cuando tenemos, eso es lo que pasa muchas de las veces en la iglesia, la mayoría dice, oh, yo conozco a Dios y Dios hace milagros, Dios es así, a Dios le gusta esto, no le gusta, pero continúan haciendo que su concupiscencia, pecado, rebeldía, están en lo mismo, no hay cambios. Pero una persona que tiene conocimiento en la profundidad y la intimidad con Dios, tiene temor. Tiene temor a Dios. Y no actúa así deliberadamente como actúa ella. Porque aquí claramente no solamente fue ella, afectó a Adán y pasó a afectar a toda la humanidad. Y así pasa hoy en día muchas de las veces con los ministros. Las personas, el enemigo no viene a atacar a cualquiera. El enemigo viene directamente ¿a dónde? A la cabeza. Al padre de hogar, de la familia. Viene a atacar a quien, a los ministros. ¿Por qué? Porque si el enemigo ataca a quien, a un padre de familia, el hogar viene que no está bien fundamentado y puede ser destruido. Y lo mismo en las iglesias, se ataca a la cabeza de la iglesia, no solamente es el pastor y su familia, sino aquellos que lo conocen, que están a su alrededor, y a las ovejas del ministerio también. Y eso pasa acá. Y eso es lo que el enemigo hace, siempre apela al deseo de poder, y aquellos que dicen, yo hice, yo aquí, yo allá, y ya ahí ya sabemos, cuando la gente empieza a hablar así, ya hay un discernimiento que nos dice, ya, ahí está la mezcla. Ahí hay concupiscencia. Porque nosotros no somos nada, no tenemos nada. En nosotros está la gracia y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No puedo decir, yo ahora puedo llamarme hija de Dios. Pero si estoy haciendo las cosas del Señor correctamente, encaminada. Si tengo una comunión directa con el Señor. Pero ¿cómo puedo decir que soy hija de Dios si ni siquiera voy a visitarlo? Ni siquiera voy a su casa, no paso tiempo con él. ¿Cómo puedo decir que él es mi padre? Si ni siquiera estamos haciendo acto de presencia. Entonces son cosas que, bueno, continuemos adelante, ¿verdad? Porque si en este tema le buscamos, hay muchos lugares donde ir, pero vamos a donde quiero llegar. Dice así, Eva y después Adán escogieron desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente. Ese acto marcó la ruptura de la amistad especial que ellos habían disfrutado con Dios hasta ese momento. El hombre se dio a su ambición de ser como Dios, menospreciando así la relación tan especial que había disfrutado hasta entonces. Poderoso Jesús. Fíjense nada más el daño de una puerta abierta, ¿verdad? De uno, simplemente dice el Señor que ahora ya no, la pareja casada ya no somos dos, somos uno en Cristo. Y que uno de nosotros mantengamos una puerta abierta. ¿Ustedes creen que solamente viene contra la mujer o el hombre que llegue a la puerta? No. Viene contra los dos, contra la casa, contra todo lo que haga, lo que es la finanza, lo que es las enfermedades, ataca lo que es lo físico, lo espiritual, las finanzas, ataca todo alrededor. El enemigo así es, viene a destruir y matar. A veces pensamos que va a venir con un cuchillo, una daga, querernos matar y destruir. No, él no va a venir así, se va a presentar como un amigo, con astucia, con poder, con conocimiento, así se va a manifestar. Bendito sea el Señor. Dice, ¿cuántos de nosotros no hemos menospreciado, cedido y dado lo que Dios ha depositado? Imagínense, hermanos, por causa de esta concupiscencia, de ese pecado, de ese error, hemos cedido lo maravilloso que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos cedido por decir no? Porque mi orgullo primero. Y a veces no es que diga, yo mi orgullo, no lo decimos. No lo decimos claramente, pero al decir no, eso no se hace así, así va a ser. No tiene que ser nombrado y es algo que está en nosotros. ¿Cuánto, mis hermanos? Una acción, una palabra, una de esas cosas en nuestro corazón ha quitado de nosotros de lo que el Señor había depositado. La confianza, el amor, lo que ha depositado, oh my God, Dios mío, de mi vida, otras almas, mis hermanos, en nuestras vidas, otras personas que estaban por llegar, y a causa de que hubo orgullo, la gente está viendo. Somos un testimonio como Cristo. La gente no solamente cuando veía a Jesús lo veía, lo escuchaba, oía a la gente hablar, es un testimonio vivo. Jesús hizo milagros, maravillas, sí, pero era testimonio. Nosotros somos hijos de Dios, somos testimonio de Cristo aquí en la tierra. Póngase como usted quiera, actúe como usted quiera, pero si usted dice yo soy de Cristo y yo vengo a representar a Cristo, dígame qué está manifestando.
¿Qué está mostrando de usted? No es que porque use zapatos bonitos, ropa bonita. Estamos hablando de las acciones, de nuestra forma de hablar, de expresarnos, de actuar, de vivir, no solo afuera, también dentro de la casa. Bendito es el Señor Jesús. Dice, hemos menospreciado, cedido y dado lo que Dios ya depositó y entregó en nuestras vidas, solo por el deseo y deleite de nuestra propia mente pecaminosa, que aún habita, ¿en dónde? En nosotros. Colosenses 3, 5, 1. Hay que sentir que no toma tanta agua. Colosenses 3, del 5 al 1. No, del 5 al 5, perdón. Del 1 al 5, sí. Ah, gracias, hermano, gracias. Sí, vamos, ahí vamos. Sí. Esa es la idea. Amén. Dice así. Que lo encuentran para ir leyendo. Yo siempre he dicho, cuando lo leemos y lo vemos, como que hay un impacto diferente que cuando lo escuchamos. Dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjense, los malos deseos y la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Nosotros vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? ¿De quién es? Es Cristo. Si nosotros, hermanos, encontramos alguna de estos efectos sobre nuestras vidas, de estas iniquidades en nuestra vida, es tiempo, que es lo que dice, que nos despojemos, ¿verdad? Porque habla que todavía hay un viejo hombre en nosotros. Teníamos excusas, lo que hablaba hace rato, ni siquiera conocía lo que era pecado, lo que era la rebeldía, no sabía nada. Pero cuando venimos al Señor, Él nos lo muestra, nos lo enseña. ¿Para qué? Para que salga de nuestra vida, para que seamos nuevos, que dejemos ese viejo hombre, que salga de nuestras vidas, porque eso es lo que crea que iniquidad de nosotros. Podemos haberlo dejado todo, pero si aún tenemos ira o enojo en nosotros, aún hay iniquidad en nosotros. Y esa es una de que el enemigo puede venir y usar. La serpiente sabe. Recuérdense que ella actúa con conocimiento. Y ella nos conoce muy bien. ¿Por qué? Porque le servíamos a ella en el mundo. Y dice que cuando hacíamos las obras del mundo, nuestro padre, ¿quién era? El diablo, Satanás, la misma serpiente. A esa servíamos, éramos esclavos de él. Entonces Él tiene conocimiento de nosotros, porque Él es el que nos tenía encadenados. ¿Cómo lo va a saber? Él lo sabe todo. Y por eso Él viene ahora en nuestras vidas en Cristo y actúa ¿con qué? Con astucia, con conocimiento. Claro, conocimiento de Dios, pero también conocimiento de quién, de cada uno de nosotros. Y es ahí cuando Él viene y se la pone fácil, no lo tienta, porque dice que la iniquidad ya está en usted. O sea, el diablo no lo tienta, la iniquidad está en usted. Porque si ya no tuviera esa iniquidad, el diablo puede tirarle la mujer ahí. Si usted tiene un problema sexual con la fornicación y viene el diablo y le tira, y usted ya está libre de eso, está con el Señor y tiene conciencia de ese pecado, y viene el diablo y le tira una mujer desnuda y se la pone, usted no va a sentir nada. Va a decir, eso ya se lo entregué yo al Señor, no es mío. No dice el Señor que todo eso se lo entreguemos a Él y Él nos renueva, nos cambia y nos transforma. Entonces ahora sí puedo decir que soy el viejo hombre está muerto dentro de mí. Y no puede decir, Satanás me está tentando. Pero ¿por qué te tientas si se supone que la fornicación y el deseo no debe de estar en tu mente? Porque tu mente ya está renovada en Cristo. Entonces, ¿por qué te está tentando? Si te tienta es porque está ahí. Así de fácil. Amén.
Cuando alguien venga y le diga, está tentado, todavía quiere aniquilar pecado. Así de fácil. Y es rebeldía, no solo porque se revela a los ministros, a las autoridades, a rebeldía porque se revela contra Dios. Por eso, continuemos mis hermanos, dice, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Que ese acto de desobediencia abrió la puerta para que el pecado formara parte de nuestras vidas. Lo que acababa de estar mencionando al principio, de que el pecado era una cosa normal para mí, como el agua que me estoy bebiendo ahora, es algo normal. Mi amiga lo hace, mi amigo lo hace, mi familia lo hace. ¿Qué tiene de malo? Eso es algo normal. El ambiente en el que yo me estaba desenvolviendo no significaba que era normal. Desde entonces todos hemos sido nacidos con la tendencia a desobedecer, a hacer lo incorrecto delante de Dios, y todo a causa del pecado y orgullo que hay en nuestras vidas. Y ahí es donde me encuentro yo viendo por qué era necesario que el Señor sacara a Abraham de la tierra, ¿verdad? Y de su parentela. ¿Por qué? Porque estaba desenvuelto en un ambiente que no glorificaba ni exaltaba a Dios. Por eso era necesario que el Señor lo moviera de ahí. ¿Por qué fue necesario que el Señor me moviera de mi país? Cuando ni siquiera me quería venir. Y cuando me vine yo decía, ay, ojalá me agarren y me regresen y alcanzo a llegar a la discoteca el fin de semana. Y como quiera ya traigo dinero extra de lo que me mandaron, decía yo. Ese era mi pensamiento, porque yo venía porque como había mi hermana Marcela, otra vez la insistente, la evangelista del Señor. Vente, hermanita, que aquí yo, ay, mi mamá ya de tanto que ya estaba, ya vete, ya. Quería paz, la pobre señora. Y mi hermana la insistente preparó todo y yo dije, bueno. Y ahí cuando me explicaron, dije, ojalá me agarren ahí, así alcanzo a llegar el fin de semana, decía yo. Pero eso estaba en mis planes, pero no en los del Señor. El Señor tenía otros planes grandes y perfectos. Oh my God, entonces seguimos, ¿verdad? Ay, el pastor, sí, el que se goza, el pastor. La tierra prometida. Dios es maravilloso, dice. Dice, desde entonces todos hemos nacido con la tendencia a desobedecer o hacer lo incorrecto delante de Dios. Y todo a causa del pecado y el orgullo que aún hay en nuestras vidas. Mis hermanos, por eso una de las cosas que hoy está aconteciendo, lo que hablan que habían aprobado una ley para North Carolina, que todo aquel que maneja, que todo aquel que encuentra sin papeles legales, ya la policía puede agarrarlos y meterlos a la cárcel. Y llevar un proceso de que si tienen ¿cómo se le llama? Delitos. Récord criminal. Récord criminal, entonces inmediatamente tomaría control y lo van a entregar inmediatamente a las autoridades del IRS, iba a decir, pues casi del ICE, ¿verdad? Entonces, y yo me quedé y todo yo estaba hablando con el pastor y le digo, yo estuve reprendiendo, dije, porque yo digo, yo confío en el Señor, pero de que le tiran pedradas no significa que no le va a doler una que otra. Y yo decía, no, Señor, mi fe, sobre todo, sigo hablando, y yo confío en fe. Y yo estuve dando palabra y diciendo el trabajo, y mejor dejen de hacerlo malo delante de Dios, busquen de Dios, este es un momento para que se acerquen a Él. Y bueno, les dije, el Señor levanta cobertura en nosotros, pero crean en el Señor, acérquense, busquen de Él, ¿verdad? Y bueno, dije, hay que aprovechar de todo aquí. Los evangelizo y me evangelizo otra vez. Y me doy fuerza. Entonces, estas son cosas que la gente estaba con un temor tan tremendo, tan tremendo. Yo siempre digo, Señor, si tú has permitido que esta iglesia se levantara, que mis hermanos estén aquí, que queremos prepararnos para las obras y para la obra y el ministerio de cada uno de nosotros, el Señor nos abrió esta puerta para sacarnos avergonzadamente. ¿Usted cree que Dios lo va a sacar avergonzadamente ahora? Decimos, sí, pero a José le hizo esto, pero pasó esto a Daniel, sí, estamos hablando son otras cosas. El Señor, el tiempo viene rápido. El Señor no va a cortar nuestro tiempo. El Señor nos va a preparar antes de mandarnos y enviarnos. Si nos manda sin instrucciones, así como estamos, créame que nos vamos ya a perder otra vez. O sea, el Señor habla directamente a su iglesia y a su pueblo. Confiemos en las palabras que Él dijo, no tengan temor. No tengan temor de lo que el Señor vaya a hacer. No tengan temor de que ahora que si van manejando, que si mis hermanos, no tengan temor.
No tengan temor, creamos que el Señor levanta un manto de invisibilidad sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos cercanos, sobre la gente que está por llegar a los pies de Cristo, aquellos que no lo han conocido. Creamos, mis hermanos, que estos momentos es cuando más se extiende la gracia de Dios en nuestras vidas. Y creamos que cosas buenas vienen para este lugar. Y si nosotros oramos para que haya un presidente de acuerdo al corazón de Dios para esta nación, y el Señor hizo lo que hizo, no lo va a hacer para que venga y nos dé palo. También para beneficio, lo hace para beneficio de quién? Solo de la gente, así como está la humanidad sin querer de Cristo, no, para beneficio de su pueblo. Y no lo pone para beneficio solo de su pueblo y luego sacarlo. Creamos, hemos creído, nos hemos visto muchos de nosotros con la ciudadanía en nuestra cartera, la hemos visto. El pastor siempre se ríe y dice, pero tus papeles sí estaban en proceso. Le dije, pero están en proceso. Entonces creamos que nosotros, cada uno de nosotros tenemos eso, mis hermanos. No ha sido manifestado, pero va a ser manifestado. Porque la palabra de Dios así es enviada, pero eso ya fue. Lo que el Señor habla y dice y muestra es porque ya fue, para Él ya fue. Pero a nosotros no lo es todavía porque no lo vemos. Pero no significa que ya vaya a ser hecho en nuestras vidas. Creámoslo y confiemos, mis hermanos, que Dios es el que va a obrar. No tengamos temor, sigamos adelante. Cuando la gente empiece a hablar, no deje al diablo hablar. No deje al diablo hablar. Lo que pueden hacer ustedes es díganle, háblele más usted de Cristo para que se calle. Porque pobrecitos, de verdad, yo venía hablando con el pastor y me mandaban mensaje, que ahora este video, y que ahora esto, y que ahora hizo esto, y que ahora ya cerraron fuerte, y que yo dije, ay Señor, dije, no, espera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo hablé más de Dios hasta que se callaron. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que hagamos nosotros, mis hermanos. Usemos la palabra de Dios contra el enemigo. Esas son nuestras armas. Usemos las promesas, la palabra que el Señor tiene para su pueblo y creámoslo y andemos confiadamente, no tengamos temor. Y si tienen temor, mejor empieza a buscar más de Dios para que ese temor se vaya. Amén. Así que continuemos, mis hermanos. Y ahí es donde entendemos por qué es necesario que el Señor muchas de las veces nos moviera de nuestra tierra. Hermano, era necesario que el Señor lo sacara de allá, porque si no, ahorita yo pienso que hasta sacerdote católico yo hubiera sido allá. No, varones, que, bueno, varones, que hay tantas cosas que no sabemos, o tal vez hasta hubiera estado muerto, como muchos de nosotros. En la perdición no sabemos, varones. No sabemos. Entonces dice así. Por eso hoy podemos discernir por los frutos. Una persona que aún discute, pongan oído claro aquí, mis hermanos. Dice, hoy en día discernimos los frutos de una persona. Conoceremos que si una persona aún discute y contiende con las autoridades, ya sea laborales o familiares, como el esposo o ministro de Dios, podemos discernir que aún pelea con iniquidades y pecado dentro de su vida, con rebeldía e iniquidad. ¿Por qué? Porque esa persona no se somete a nadie, no se somete. Aunque diga que se somete a Dios, no se somete. Dice así, siempre podemos elegir entre obedecer o no obedecer. Pero debemos obedecer si realmente queremos romper y transicionar las fortalezas mentales que aún existen en nuestra vida natural y espiritual. ¿Escucharon, mis hermanos? Hay que obedecer para romper y transicionar las fortalezas mentales que aún están en nuestra vida espiritual y natural. Debemos entender que esta tendencia a desobedecer forma parte de nuestro impulso natural. No nacemos con la culpa del pecado y Adán, pero sí con una inclinación natural a desobedecer los mandatos de Dios, porque la Biblia llama a esta tendencia nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 8. Imagínense nada más, mis hermanos. Pudiéramos decir, sí, la culpa ya la lleva todo el tiempo. Es muy bonito echarle la culpa a alguien más. Algo de lo que yo hablaba con mi mamá hace unos días también, que era mucho más fácil echarle la culpa a los demás para no tener ¿cómo se llama? Para no poder enfrentarnos realmente a lo que éramos nosotros.
Es mucho más fácil echarle la culpa al alcoholismo, a la forma de vivir, de la pobreza, muchas cosas de nuestra vida que vivimos, pero que también vimos la mano de Dios obrando a través de la vida de mi mamá grandemente, porque como se lo dije a ella, si no hubiera sido por ella, yo no estaría aquí, mi hermana, ninguno de nosotros estaríamos donde estamos. De verdad les digo, porque ella se sobreesforzaba y usaba camiones, caminaba, y se iba de noche, regresaba de noche, y todavía llegaba a limpiar, a cocinar, a preparar para los niños. Era una, wow, de verdad que ahora nos quejamos aquí de que llegamos hasta las 4 o 5 de la tarde y tenemos paz, pero ella fue y es una gran mujer de Dios que luchó y sigue luchando hasta el día de hoy para que el Señor le dé la sanidad total y poder ver a sus hijos. Amén. Así que dice así, sí, Romanos 8, eso pasó parte de que nuestro impulso natural, ¿verdad? Dice, no nacemos con la culpa de pecado de Adán y Eva, pero sí con la inclinación natural a desobedecer los mandatos de Dios. La Biblia le llama a esto tendencia pecaminosa. Dice así, Romanos 8, perdón. No, solo 8, Romanos 8. Dios detesta el pecado, porque crea una barrera de separación entre Él y nosotros y nos aparta de su voluntad. Romanos 8, ¿lo tiene varón? 8.1. Amén. Creo que lo puse mal, denme un segundo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza del carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén, amén. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos ver dentro de este versículo, varón? ¿Qué es lo que puede ver usted dentro de esta palabra que el Señor nos da? Y a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Él manifestarse en condición humana, Él nos mostró que siendo humanos podemos cumplir la voluntad de la tierra. En la tierra, podemos cumplir. Con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito es el Señor Jesús. Solamente así, mis hermanos, podemos vencer que esa mentalidad que pecaminosa, una naturaleza, una tendencia que ya estaba con nosotros, porque nos fue dado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Eso no justifica que nosotros tenemos que seguirla haciendo, porque si Jesucristo murió por nuestros pecados y Él mismo, a ver, pastor, dígame. No, nada. Pues que lo ve que puso cara. Entonces, si el mismo Señor murió por nuestros pecados, mis hermanos, para darnos vida, nos dio vida en abundancia, nos limpió, nos purificó y nos santificó y nos hizo que nuevas criaturas. Significa que esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, todavía está en nosotros. No debería. No debería de estar en nosotros. No debería, porque nuestro trabajo como hijos de Dios ahora no es que ya acepte a Cristo, ya soy libre, soy limpio. Ese es un trabajo que ya nos continúa a nosotros. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Él murió por nosotros, los pecados, nos los quitó de nuestra vida. Dijo mi hijo, los pecados ya te los quité. Aquel que te juzgaba, que te condenaba, ya no te juzga, ya no te condena, porque yo te hice libre de toda esa cadena que te acusaba constantemente. Pero ahora tú tienes que ser libre de esa iniquidad pecaminosa que estaba en ti. ¿Y cómo vamos a ser libres? Por medio de la oración y la lectura de la palabra. Porque dice la oración que rompe ¿qué? Yugos. Y los yugos son cargas. Son cargas pesadas, sí, pero eran a causa de ¿qué? De nuestras iniquidades.
de nuestra mente pecaminosa que todavía está en nosotros. El Señor nos da las armas, ahora nos corresponde a nosotros leer la palabra del Señor y que el Espíritu Santo obre en nosotros para que todas esas cargas, esos yugos, esa mente pecaminosa, esa iniquidad, esa rebeldía, ese pecado se vaya de nuestras vidas. Tenemos que estar viviendo la presencia de Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. Eso nos corresponde a nosotros. Ya Jesucristo hizo la mayor parte. Es como decir, Jesucristo vino, me dio una casa nueva y la preparó para mí y me la entregó limpia. Ahora, ¿a quién le corresponde mantenerla así como dueño? Porque me la dio a mí. ¿A quién le corresponde mantenerla así? Al Señor todos los días venir y limpiarme, la que me la dio, me la preparó. Al que se la dio, ¿verdad? Porque dice que nos dio una nueva, ¿verdad? Vida. A nosotros nos corresponde tenerla que estar cuidando y limpiando y manteniéndola todos los días. Porque todos los días se ensucia. Miren, me dice a veces el pastor, bueno, gracias a Dios la casa es un poco pequeña y yo barro y yo estoy tan feliz cada vez que barro. Me quejé al principio, pero ahora cada vez que barro digo, gracias Señor, porque 3 escobazos y ya acabé. Pero me dice el pastor, ay, ¿para qué barres tanto? Todos los días saco basura. Y no es que mis hijos tiren y no dejo ni que anden en zapatos. Y todos los días sale polvo y basura. Y yo digo, mire, siempre le tengo que enseñar porque dice, va a quedarle, ya barrí. A veces dice ya barrí, a veces dice otra vez. Digo, mira. Y siempre les enseño. Así es como tenemos que mantener esta casa espiritual. Todos los días. Como que diga, ay, hoy no hice nada malo. No, más bien búsquese bien. Autoanalícese. Porque hay cosas que pensamos que no son malas, pero muchas de las veces lo son. El hablar de los demás, el estar metidos en conversaciones que no debimos de haber estado hablando o diciendo o viendo o actuando. Hay muchas cosas que esas pequeñas basuritas, cuando ya vengo a barrer a los 2-3 días, Dios mío, ya saco montones. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Dice, la mano del Señor, Isaías 59:1-2. Isaías 59:1-2. Mire que ni la hora he visto. Ay, a las 9, Padre Santo. Bendito el Señor Jesús. Dice así: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que nos llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ana Marcela, ¿me lo puede leer por favor otra vez? Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando lo leemos así, yo cuando lo leí dije, wow, qué hermoso, ¿verdad? Digo, qué hermoso. A veces uno dice, ¿cómo que qué hermoso? Y que es hermoso. Porque aquí está la respuesta, Señor. ¿Por qué no escucho lo que te digo? Porque aún no veo, Señor, lo que te pedí, lo que yo quería. Porque aún no he visto manifestado el milagro, Señor. Aquí está la respuesta. Porque aún hay que iniquidades en nosotros. Hay pecados ocultos, iniquidades. Y a veces pensamos que pecados ocultos, cosas que no queremos soltar y decir. Muchas de las veces pensamos, es que aquella le fue infiel, es un pecado oculto. No, pecados ocultos muchas de las veces son el orgullo. Y son cositas que podemos decir, ay, eso se quita rápido. No, mis hermanos. El orgullo tiene abiertas muchas puertas. El orgullo crea un corazón duro, un corazón frío, cerrado, a que solamente a lo que yo llamo bueno va a ser bueno, y a lo que yo llamo que está bien va a ser bien, y que esa persona es de fiar y aquella no, que esa palabra es buena, no, esa palabra no es buena. Ese es un orgullo muerto. El orgullo no es un corazón cerrado, no deja ni permite que Dios abra en su vida, y muchas de las veces se manifiestan los dones en muchos de los hijos del Señor, y decimos, no, yo creo que el Señor sí me oye, está ahí. No,
Son los dones manifestados a través de ti. Pero no, sí, Pastor Díaz. Es que el orgullo es la raíz de todos los males. Exacto, el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los males. Y muchas de las veces decimos, si hay pecados ocultos, y cuando la gente habla que pecados ocultos, toda la gente es la verdad. Pero qué pecado, yo entregué todo. Pero sigue de desobediente, de rebelde, de gritón, se sigue airando, dice groserías, todavía dice mentiras. Hay muchas cosas, aquí ya las nombramos todas. Las hemos nombrado todas y todavía hay muchos lugares donde podemos encontrarlas. ¿Cuáles son esas palabras que le desagradan al Señor? Inclusive a veces tal vez no está diciendo groserías, tal vez no está teniendo orgullo y tal vez no está maldiciendo, robando o matando, haciendo otras cosas, pero está siendo desobediente aquí a la palabra de Dios, a lo que el Señor lo ha mandado hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces pensamos que son solo los mandamientos, pero el Señor nos habla y nos va a demandar a cada uno de nosotros. Y también eso es que desobediencia. ¿O ustedes creen que lo que hizo Jonás estaba bien? Porque pues Jonás andaba en sus cosas, ¿verdad? Él le habló al Señor y dijo, ay no, Señor, yo no voy a ir a hablarle a aquel pueblo, ¿para qué le hablo? O sea, el Señor le habló que hiciera algo y no lo hizo, eso es desobediencia. Y hoy en día decimos, oh no, es que fue Jonás, quiero hablarle a todo el pueblo de Nínive. Hoy en día el Señor nos da una orden, específicamente, ni siquiera se la da al ministro y se la da a usted. Viene el Señor y le habla a usted y a su vida. Y aún así usted dice, ay no, tuve un sueño muy raro. Ay no, eso no es lo que quiere Dios. Vaya, ahora sabemos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Allí es donde tenemos que entender y conocer que Dios ha hablado en nuestra vida y hay rebeldía. ¿Por qué hay rebeldía? Porque no hacemos el mandato que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y muchas de las veces se lo da la hermana a mí misma y manda a otro hermano y manda a otro hermano y seguimos actuando en desobediencia. Y eso es rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y es ahí donde tenemos que entender que dice que hay cosas que nos separan del amor de Dios, de que Dios cumpla lo que Él quiere hacer en nuestra vida, por causa de la desobediencia que hay en nosotros, la rebeldía. Esto es rebeldía. No hacer caso a lo que Dios habló es rebeldía, mis hermanos. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Obedecer. Obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay solución para nosotros? Claro que sí la hay. ¿Quién es la solución? Jesús. Tan pronto el hombre pecó, Dios comenzó a diseñar el plan para su redención. Para todo esto que estamos lidiando, batallando, Dios tiene un plan para nuestra vida. Amén. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. En Romanos 5:15 nos llegan las buenas noticias sobre la solución del Padre Celestial para sus hijos. Su infinita gracia se manifestará a través de Jesús, mis hermanos. Dice Romanos 5:15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Imagínense qué hermoso, ¿no? Lo que hizo Adán no se compara, esta rebeldía que ahora estamos padeciendo, sufriendo, no se compara a lo que Dios hizo por nosotros todavía, después de haber caído de la gracia de Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, que abundó para todos. Jesucristo que abundó para todos. El don o regalo que Dios dio para con nosotros es su gracia. Es la gracia, mis hermanos, la que nos ayuda a cambiar y ser transformados. Esta revela a través de Jesús que es mucho más grande y tiene mucho más poder que el mismo pecado que actúa. Efesios 2, 4, 5. La gracia, mis hermanos. Necesitamos la gracia del Señor para que nos ayude a cambiar y transformar. Pero claro, siempre nosotros
poniéndolo a Él primero y predisponiéndolo, mis hermanos, para el cambio, para que el Señor pueda actuar en gracia. Cuando vea, mi hijo quiere cambiar, mi hijo quiere ser diferente, él ya no quiere ser ese orgulloso, ese mentiroso, ese vanidoso, ese alcohólico, todo lo que usted quiera ponerle ahí. Mi hijo quiere cambiar, es ahí donde Dios dice, encontramos gracia delante de Dios. Y Él dice, por medio de esa gracia, mis hermanos, por medio de esa gracia, dice Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia dice. Por gracia soy salvo. Amén, por gracia sois ¿qué? Salvo. Salvo, dice. Jesús, Dios encarnado, vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y llevar nuestras culpas para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener una vida eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder tener la certeza de su perdón y la vida eterna? Juan 1, 8, 9. ¿Ven qué hermoso es el Señor? Él mismo nos manifiesta dónde podemos estar fallando, en qué nos hemos apartado de Él, y Él mismo nos manifiesta su gracia. Su gracia, mis hermanos, que es la que nos va a ayudar a cambiar y ser mejores. Poderoso es el Señor Jesús, no se espanten. Son los conos del árbol. Le dije, nos están apedreando, no me preocupen. Es para que no se duerman. Primera de Juan 1, 8, 9. Primera de Juan 1, 8, 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Facilito, ¿verdad? Afirmar que tenemos pecado ahí delante del Señor, confesemos la verdad y dice que Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y no solo nos perdonará, sino que dice que ¿qué? Nos limpiará de toda maldad. También nos limpiará, mis hermanos. También nos limpiará el Señor. Solo necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros. Pidamos perdón por nuestros pecados y reconozcámoslo como nuestro Señor y Salvador. Él ya obtuvo la vida eterna para nosotros. Solo necesitamos apropiarnos de ese precioso regalo, aceptando que Dios venga a ser Rey y Señor de nuestras vidas. Amén, amén, mis hermanos. Amén. Y mira lo que dice el 10. Efesios, ¿cuál es el que tiene? Dilo. Lo que dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Wow, ¿cómo me lo pude perder eso? Qué hermoso. Si decimos que no tenemos pecado, ¿lo hacemos a Él qué? Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, mis hermanos. Y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros, así es. Juan. Primera de Juan 1:8. 1:10. Bendito el Señor Jesús. Leamos Efesios 2, 1:10. Efesios 2, 1:10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿qué? De la potestad del aire. Es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que el resto del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, wow, para con nosotros en Cristo Jesús. Imagínense, esas son abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. De Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí, mis hermanos, tengo muchos otros versículos que me gustaría que si están escribiendo los escriban. Dije, los voy a llevar porque son importantes que ustedes los lean en su casa y vean la bondad y el amor de Dios que Él tiene para con nosotros y cómo Él mismo nos ayuda para que seamos libres, mis hermanos, de esa esclavitud en la que hemos venido viviendo aún en pecados ocultos sobre nuestra vida. ¿Por medio de qué? De que todavía hay iniquidad en nosotros. Romanos 5:8. Segunda de Corintios 5:17. Romanos 3:23 al 24. ¿Romanos qué? 3:23, 24. Romanos 6:23. ¿Romanos qué? Romanos 6:23. Juan 3:17. Y primera de Pedro 1:18 al 19. Y este sí se lo voy a leer el último. Primero lo tengo otro ahí, pero no. Les voy a leer el de Pedro que dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Qué hermoso. Lo que el Señor pagó por nosotros no fue cualquier cosa. A veces nos emocionamos cuando vamos a las tiendas, ¿verdad? Mis hijas un día venían emocionadas porque ellas habían ido a comprar algo me parece que era en el Wendy's, y las personas de adelante les pagaron la comida. Entonces decían que ahora ellos dicen, y ahora está de que dicen que si ellos lo hacen, tú lo tienes que hacer por alguien más. Y me dice que si vamos a hacerlo, porque ayer les habían pagado, pero cuando vimos que era una familia de que estaba en el carro, dijeron, no vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer. No lo hicieron. O sea, lo hacemos a nuestra conveniencia siempre, pero para Dios cuál era la conveniencia precisar el Señor. Es el amor, por amor a nosotros, mis hermanos. Es tan maravilloso, ¿verdad? Dice que ni siquiera el oro ni la plata, todo lo que hizo el Señor por nosotros, no fue cualquier cosa lo que dio el Señor. No fue cualquier cosa. Ahora, el otro versículo que les voy a dar para que sigan escribiendo y leyendo, Colosenses 1:13-14. Porque son versículos que no puse, pero dije, wow, Señor, todo está envuelto aquí. Todos estos versículos está todo. Aquí está nuestra ayuda, qué es lo que necesitamos, las armas, el conocer quiénes somos delante de Dios y que reconozcamos qué es lo que el enemigo quiso hacer con nosotros. A veces es muy fácil decir nombres, que sea Adán, ¿cómo fue? ¡Qué bárbaro! O Eva, ¿cómo pudo haberlo hecho? ¡Wow!
Somos muy fáciles. Pedro, ¿cómo fue Judas? Somos muy fáciles para hablar, pero no nos encontramos en el tiempo, ni las circunstancias, ni las necesidades que ellos tenían. Son muy diferentes. Ninguno de nosotros vamos a actuar iguales ante cualquier circunstancia. Vamos a actuar diferentes. Pero si estamos en Cristo, todos tenemos que tener una misma acción, porque no actuamos como el pastor, actuamos como el Señor. Si es un pastor que ministra la palabra y la presencia del Señor, el Señor se va a manifestar a través de él, y significa que el pueblo de Dios va a andar con la misma visión de quién, de Dios, porque el pastor puede tener una visión. El Señor le dio una visión al pastor, claro que sí, pero no es la misma visión que le dio a la hermana Marcela o al hermano Hugo, son ministerios diferentes. Tenemos una visión para servir en el cuerpo de Cristo, y esa está plasmada en la Biblia, claramente, de la visión que es el reino de Dios y su justicia sobre la tierra, y expandirlo y salvar las almas y llevar el regalo de salvación. Esa es la misión general, pero cada uno de nosotros tenemos un papel diferente que desempeñar en el cuerpo de Cristo, y no todos son los mismos. El Señor no va a poner en esta iglesia 3, 4 pastores todo el tiempo para que ministre uno y luego el otro. No, el Señor nos prepara para ser pastores, para expandirlos en diferentes lugares, no para que le estén ayudando al pastor el domingo, el sábado. Si eso están haciendo ahora, es porque se están preparando para lo que van a hacer. Nada más por eso, todo esto es una preparación. No significa que todos vamos a estar aquí 4 o 5 días evangelistas. No, el Señor quiere que nos expandamos. Quiere que nos expandamos en su reino. Así que, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Tenía mucho más, mis hermanos, pero si le continúo no vamos a acabar el tiempo. Miren, las 9:23, Dios mío, acabo de ver el reloj, santo Padre. Así que, mis hermanos, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para no pecar contra Dios? Guardar sus mandamientos, ¿verdad? Su palabra, atesorarla, no solo atesorarla, aprenderla y decir, ay, que yo no, hay que hacerla, mis hermanos, sobre todo hacerla. Así que, pastor, ya me traigo esta palabra tan maravillosa que el Señor nos ha dado esta noche. Bendito sea Dios. Gracias. Que el Señor la siga usando Amén, gracias, Señor. grandemente. Damos gracias, hermano. Vamos a darle gracias también. Denle un aplauso al Señor, y a los que los escuchan en Facebook, denle un aplauso fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Y así mismo, mis hermanos, felicitamos a los de Facebook. Lloren porque la garganta como que estoy entrando a los 16 años, estoy en la pubertad. Bendito sea Dios. Entonces creamos, hermano, que conocimos lo que es realmente el pecado. No solo en los pecados que nosotros vemos, sino que hay mucho atrás de eso. Entonces vamos a tratar y de hacer los mandamientos del Señor. Así que Dios me bendiga grandemente a los de Facebook, y los que estamos aquí, mi hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Primero vamos a pasar a los